Hola, buen día. Vamos a seguir las clases del tercer parcial y vamos a hablar de la histología del aparato reproductor masculino. Vamos a comenzar hablando de los órganos sexuales externos y posteriormente vamos a hablar de los órganos sexuales internos. Entonces vamos a ir desarrollando la clase en base a esto, ¿ok? Decir que el aparato genital masculino tiene órganos externos y órganos internos. Los externos ya sabemos que son básicamente el pene y el escroto. En el caso de los órganos internos, pues venimos hablando del testículo. Aquí hay una serie de conductos, ¿ok?, que van a llevar hacia el producto de secreción del testículo, lo van a llevar hacia el epidídimo. Posteriormente este lo va a llevar a través de un conducto que se llama conducto deferente, hace toda esta vuelta. Ven ustedes, más o menos se viene atrás de la vejiga prácticamente, ¿verdad? Y se une, aquí se mete cerca del conducto del uréter para venir a unirse con el conducto eyaculador, ¿ok? Junto al conducto de la vesícula seminal para posteriormente llegar a la próstata, drenar aquí adentro a través de la, ¿verdad?, de la uretra. ¿Ok? Aquí también mencionar que como parte de los órganos internos es obviamente esta vesícula seminal. Estos conductos a este nivel también se consideran parte del aparato genital masculino interno, la próstata, como ya se lo he mencionado, y hay otras glandulitas, ¿ok?, que reciben el nombre de glándulas bulbouretrales, que también las consideramos parte del aparato genital masculino. Y bueno, luego el resto es para prácticamente lo que ya vimos como parte del sistema urinario, que sería también, o que tendría también estar involucrado en las funciones reproductoras masculinas. ¿Ok? En este caso ayuda a que pase el producto de secreción de todas estas glándulas, incluyendo el testículo, para liberar, en este caso, el líquido seminal. Entonces, desde el punto de vista externo, voy a mencionar rápidamente el escroto. El escroto ya sabemos que es una bolsita de piel que cuelga desde el área inguinal. Las dos áreas inguinales forman esta bolsita hacia la parte perineal, que está constituida básicamente por la piel normal, pero que hacia la parte más interna tenemos dos músculos importantes. Uno de ellos es el dartos, que es básicamente músculo liso, es decir, músculo involuntario, que reacciona básicamente con eh, respuestas, ya sabemos, autónomas. Y cuando, por ejemplo, hay cambios de temperatura, este se puede contraer para hacer que el escroto retraiga los testículos y los acerque, por ejemplo, hacia el tronco, es decir, al área perineal, para ayudar a la conservación de la temperatura. Pero en el caso, por ejemplo, de que no hubiesen cambios bruscos de temperatura, el testículo, pues, el dartos en general, pues van a estar relajado, es decir, no va a estar contraído, y los testículos van a estar más dispuestos hacia la parte externa del tronco, porque ya la piel y en general el músculo del dartos pues no van a estar contraídos, entonces van a estar en teoría más libres, ¿verdad? Y luego tenemos otro músculo que en este caso es el cremaster. El cremaster es básicamente constituido por músculo esquelético. En teoría vamos a decir que este es un músculo voluntario, aunque también se ha visto que tiene ciertas funciones involuntarias, principalmente en algunos reflejos, ¿no? En algunos reflejos, por ejemplo, en el momento de la cópula, ¿verdad? Durante el acto sexual, pues se ha visto de que el músculo cremaster de manera involuntaria se contrae y de esta manera pues puede retraer los testículos para protegerlos durante la contracción, durante la acción sexual. Bueno, luego tenemos el otro órgano externo que conocemos, que es el pene. Tiene una porción proximal, que sería esta zona de acá, que es aquí donde básicamente tenemos los vellos púbicos. Encontramos muchas glándulas sudoríparas a este nivel más o menos, glándulas sebáceas, que son parte de la piel normal, que ya conocemos. Luego tenemos la porción más distal, que sería toda esta zona de acá, en la cual también encontramos glándulas sudoríparas, incluso podemos encontrar glándulas sebáceas. Tenemos esto que está aquí que se llama glande, la piel que rodea el glande se llama prepucio, y entre estos dos aparece un surco que se llama surco balano prepucial. En este surco pues también aparecen muchas glándulas sebáceas y estas glándulas sebáceas pues van a estar obviamente desprovistas
de folículo piloso, así que directamente van a ser glándulas sebáceas que se van a abrir directamente a un poro sebáceo. Y bueno, obviamente tenemos el meato, ¿verdad? Que hacia la parte posterior pues va a tener el frenillo que se llama frenillo prepucial, que es el que se encarga de unir el glande, ¿verdad? Y el prepucio, ¿verdad? Cercano al área del meato urinario. Desde el punto de vista morfológico, bueno, aquí nada más ejemplificar dónde se encuentra, por ejemplo, el músculo cremaster, que es el músculo eh, esquelético. El cremaster abraza esta vaina, ¿ok? Que es una vaina que, bueno, ya conocemos que aquí es donde viene esta vaina inguinal, donde se van a formar todo este canal inguinal, donde encontramos básicamente vasos sanguíneos, las arterias eh, testiculares, así como el plexo venoso que vemos aquí, que se llama plexo venoso pampiniforme. Solamente recordar que el plexo es sumamente amplio, ayuda a la regulación de la temperatura del testículo, básicamente a enfriar un tanto la temperatura, podríamos decirlo así, de la sangre arterial que viaja hacia el testículo, porque lo ideal es que para que se den los procesos de espermatogénesis, el testículo más o menos esté a una temperatura de 35 a 35,5 grados centígrados, ¿verdad? Para que haya una espermatogénesis adecuada, es decir, que se esté dando la formación, es decir, la mitosis de células precursoras, células progenitoras, y la meiosis, ¿verdad? En el caso de las células pues que ya se encuentran en estado de división celular, ¿verdad? Estos son procesos que más adelante vamos a conocer mejor. Y bueno, también a través de este canal inguinal y de este cordón espermático, obviamente va a ascender el conducto deferente, van a bajar las fibras nerviosas que tienen contacto con toda esta región, y también vamos a encontrar vasos linfáticos que son sumamente importantes. Y aquí vemos cómo se encuentra más o menos eh, el músculo del dartos, que en este caso se encuentra muy pegadito a la piel para formar la bolsita del escroto, ¿no? Bueno, aquí tenemos eh, la estructura en general, ya vamos a entrar en más detalles. Solo quiero decirles de manera general que las funciones básicas del pene son, ya sabemos, es un órgano excretor porque ayuda a eliminar la orina y a expulsar también el semen. Pero ya sabemos que aquí está la uretra, y pues a este nivel se encuentran estos conductivos que básicamente coinciden con el mismo conducto que es la uretra, ¿verdad? Luego tenemos que también el pene es el órgano masculino de la cópula, ¿verdad? Y para esto ya sabemos que pues durante el estado de erección pues hay mayor facilidad para hacer el proceso de la penetración y que se dé entonces la cópula. Desde el punto de vista estructural, vamos a decir que el pene está constituido por 3 columnas de tejido eréctil. Hay una columna que está localizada hacia el área ventral, que es esta que vemos acá, que se llama cuerpo esponjoso. Y luego tenemos otras 2 columnas que están unidas por una vaina, por un septo de tejido conectivo denso, que serían estas 2 de acá, que se llaman cuerpos cavernosos. ¿Okay? Aquí lo vemos en este esquema. Este es un corte representativo, donde vemos los cuerpos cavernosos y donde vemos el tejido, ¿verdad?, del cuerpo esponjoso. Recordar de que el cuerpo esponjoso se continúa, ¿okay?, rodea hasta cierto punto el cuerpo cavernoso, ¿verdad? Ambos cuerpos cavernosos para formar el glande, ¿verdad? Que es esto que vemos acá. Es decir, el glande prácticamente es una continuación del cuerpo esponjoso. Y bueno, la uretra, que ya sabemos que tiene sus porciones: prostática, membranosa, peniana, ¿verdad? Y aquí tenemos la fosa navicular y aquí tenemos el meato urinario. Vean que hacia la parte profunda, estas regiones o estos tejidos penianos básicamente están incrustados hacia el diafragma urogenital, cerca de donde están las ramas isquiopúbicas obviamente de los huesos pélvicos. De aquí lo vemos, y tenemos un poquito acá del esfínter anal. Bueno, cuando hacemos un corte transversal logramos identificar estas 3 estructuras eréctiles. Aquí vemos, por ejemplo, esta sería el cuerpo esponjoso. Recordar que el cuerpo esponjoso es el lugar donde se alberga la, eh, la uretra peniana.
Luego aquí tenemos estos otros dos cuerpos, que serían los cuerpos cavernosos, que están unidos por un tejido fibroso, que vamos a verlo más adelante. Y adentro van a tener una arteria que se llama arteria central del cuerpo cavernoso, ¿ok? Una para cada lado. Estas son sumamente importantes porque son las que traen sangre al tejido eréctil y ayudan a que pues este tejido durante la erección pues se llene de sangre y pueda entonces causar o producir un pene más erguido, más duro. Bueno, la región dorsal del pene pues tiene estas venas, que puede ser una, pueden ser dos, que se conocen como venas dorsales del pene. También tenemos la arteria dorsal del pene y aquí tenemos el nervio dorsal, que esta es una rama básicamente del nervio pudendo. Bueno, hay algo que también tienen que saber y es que todos estos tejidos eréctiles están rodeados por una túnica de tejido conectivo denso, vamos a decir que es sumamente fibroso, y lo vamos a ver usualmente de manera irregular porque no es ningún tendón, sino que básicamente es un tejido conectivo denso sumamente fibroso, hipocelular, es el equivalente a un tejido conectivo denso irregular que recibe el nombre de túnica albuginea. ¿Ok? La túnica albuginea pues básicamente rodea estos tejidos eréctiles. Bueno, también posee una cubierta de piel, bueno, ya sabemos, en forma tubular, que también esta piel tiene una región sumamente laxa que la vuelve un tanto retráctil y la porción final de esta piel, que es la misma piel que encontramos a este nivel, pues tiene como un exceso de piel o una piel redundante que cubre completamente el glande y esta es conocida con el nombre de prepucio. Esto es desde el punto de vista histológico. Aquí claramente vemos la túnica albuginea. Aquí tenemos el septo fibroso que se encuentra entre las dos regiones, la túnica albuginea. Estos serían los cuerpos cavernosos. Aquí tenemos el cuerpo esponjoso. Tenemos obviamente la uretra, la parte interna. Aquí hay algunas fascias que son fascias profundas, vamos a decirlo, del pene, las fascias profundas del pene que no son específicas, son básicamente tejidos conectivos. Luego tenemos una fascia superficial, entre estas dos usualmente hay fascias o hay un tejido conectivo muy vascularizado, donde también encontramos las venas dorsales del pene, ¿verdad? A este nivel. Entonces esto es sumamente importante porque gracias a toda esta estructura es que se puede dar la función del pene. Y bueno, aquí tenemos luego la piel. Ven que esta piel de alguna u otra manera es sumamente redundante, ¿verdad? No es una piel tan tensa, sino que tiene tendencia a estar como plegada. Y esto facilita que durante el proceso de la erección, que todo esto de acá se va a llenar de sangre, esto va a cambiar de tamaño, puede duplicar su tamaño, ¿verdad? En base al contenido de sangre que tenga. Y entonces la piel pues pueda tornarse un poco más tensa para soportar entonces la tensión de sangre que llega hacia el tejido eréctil. Entonces, ¿qué es este tejido eréctil? Básicamente este tejido eréctil tiene tres componentes. El primero son estos espacios, que son espacios vasculares, que tienen una distribución sumamente laberíntica, en algunas ocasiones son cerrados, son sumamente irregulares, que no tienen un espacio como tal, ¿no? Entonces, eh, no llevan a ningún lado, sino que simplemente son espacios que están aptos para ser llenados de sangre durante el periodo de la erección. Estos espacios se llenan de sangre, entonces es el primer componente. Obviamente, estos son espacios vasculares y van a estar revestidos por un epitelio, y ese es el segundo componente, el endotelio. ¿Ok? El endotelio, entonces, es el epitelio plano simple que se encarga de revestir los espacios vasculares del tejido eréctil. Y el tercer componente son estas trabéculas, que vemos aquí, vemos una, aquí vemos otra. Son trabéculas de tejido conjuntivo. Usualmente es un tejido conectivo denso y regular que contiene fibras de músculo liso y pero muchas fibras elásticas. Y gracias a estas, ya sean las fibras de músculo liso y a las fibras elásticas, es que el tejido eréctil pues, puede cambiar de dimensiones. Entonces, lo más importante es reconocer que estas fibras de músculo liso tienen la capacidad de estar contraídas y relajadas, ¿ok? Cuando están contraídas las fibras de músculo liso de estas trabéculas, el pene entonces se encuentra destumecido. Pero cuando estas se encuentran relajadas, ¿ok?
permite la apertura de los vasos sanguíneos y esto va a llevar a mayor acumulación de sangre, produciendo por ende la erección del pene. Y aquí vemos algunas diferencias desde el punto de vista histológico entre el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Vemos, por ejemplo, que los espacios vasculares a nivel del cuerpo cavernoso usualmente son más variables. Son pequeños en la periferia y hacia la región central usualmente son un tanto más grandes. Hay menor cantidad de fibras elásticas, pero tenemos mayor cantidad de miocitos. Y esto entonces conlleva a que durante el proceso de la erección los cuerpos cavernosos se pongan más tensos que el cuerpo esponjoso. ¿Por qué? Porque a nivel del cuerpo esponjoso tenemos menos miocitos y más fibras elásticas. Y recordar que esto es en relación a que en el cuerpo esponjoso encontramos la uretra, ¿ok? Y de alguna u otra forma la uretra, al momento de la eyaculación, tiene que mantener la elasticidad para permitir el paso del líquido a través del canal, ¿verdad? A través de esta uretra. Y bueno, entonces esto, ¿verdad? Tienen que recordarlo. Obviamente los espacios vasculares en el cuerpo esponjoso pues van a ser prácticamente lo contrario a los espacios vasculares del cuerpo cavernoso. Podríamos decir que son un poco más grandes a la periferia y más pequeños hacia la parte central, ¿ok? También tienen que saber que el cuerpo esponjoso posee extremos. El extremo proximal, ¿verdad? Que es conocido con el nombre del músculo bulbo esponjoso, que básicamente es un tipo de músculo estriado, ¿ok? Que este es el lugar donde se va a iniciar, por decirlo así, el cuerpo esponjoso. Bueno, esta es la distribución vascular, solamente decir, bueno, tenemos arterias profundas y arterias superficiales. Las profundas, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estas arterias a nivel de eh, los cuerpos cavernosos, luego tenemos las dorsales, que estas son importantes porque de alguna u otra manera perforan las trabéculas, forman lechos vasculares y también forman algunas arterias que se llaman arterias helicoidales que desempeñan básicamente una función importante que es eh, el proceso de la erección, ¿verdad? Entonces, cuando la sangre llega a través de estas arterias, que son arterias básicamente musculares, ¿ok? Y de algunas de ellas de distribución, obviamente, entonces se encargan de llevar la sangre hacia estos sistemas capilares, que en este caso estamos hablando de los espacios vasculares, del tejido eréctil para permitir, obviamente, que estos tejidos pues, se llenen de sangre, ¿no? El drenaje venoso de estos tejidos eréctiles y, bueno, y el glande, pues obviamente siguen tres conjuntos de venas que son afluentes hacia las que se encuentran en la parte superficial, que se llaman venas dorsales, ¿verdad? Que pueden ser superficiales y más profundas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos cortes histológicos. Este es un cuerpo esponjoso y aquí vemos la uretra, ¿verdad? Recuerden que la uretra casi siempre va a tener una especie de plegamientos que básicamente son eh, como una especie de plegamientos que forman estas proyecciones y que van a estar revestidas por un epitelio estratificado. Eso pues no tienen que olvidarlo. Y luego aquí tenemos, vean ustedes cómo se forman los espacios vasculares y estas que serían las trabéculas. Entre estos obviamente está el endotelio, que sería el otro componente de este tejido, ¿verdad? Así, aquí se mira un tanto regular, estos espacios vasculares se ven, vamos a decirlo, iguales en todo nivel, pero cuando estos se llenan de sangre, obviamente van a cambiar, algunos se van a volver más grandes y otros pues van a conservar su tamaño. Aquí vemos este mismo tejido visto más de cerca, se logran identificar claramente las fibras musculares, recuerden que es músculo liso, aquí tenemos el tejido conectivo denso irregular, aquí tenemos el endotelio y aquí tenemos los canales vasculares. Entonces, ¿cómo ocurre la erección del pene? Bueno, la erección básicamente está relacionada a un estímulo del sistema nervioso autónomo. Más específicamente, la estimulación sexual viene a través del sistema nervioso parasimpático. Mi profesora de neuroanatomía siempre me decía, el parasimpático se encarga de parar. ¿Ok? Entonces, esto ustedes no lo van a olvidar. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, a través de sus fibras nerviosas, se encargan de liberar óxido nítrico
y este óxido nítrico, ¿verdad? Estimula obviamente las células endoteliales para que liberen más óxido nítrico. Estas células endoteliales entonces liberan el óxido nítrico y esto pues va a tener, va a venir desde las arterias profundas, ¿verdad? Desde cualquier otra región que contenga células endoteliales. Entonces este óxido nítrico de alguna u otra forma va a entrar a la célula de músculo liso y va a inducir a que ésta se relaje, ¿ok? Y obviamente al relajarse va a aumentar la capacidad de contención de sangre, permitiendo que a mayor llegada de sangre hacia estos espacios, hasta estos espacios laberínticos, ¿verdad? Vasculares, para que alberguen mayor cantidad de sangre. Simultáneamente a esto también se está dando una especie de contracción a nivel de la anastomosis arteriovenosa, ¿ok? Y la sangre penetra a través de las arterias helicoidales hacia los tejidos eréctiles. Entonces, cuando esto ocurre, obviamente la región de los cuerpos eréctiles, los tejidos eréctiles, van a causar de alguna u otra forma compresión de las venas y al causar compresión de las venas va a evitar de que este tejido eréctil envíe su sangre a través del sistema venoso. Entonces, de esta manera, pues obviamente las venas se van a ver o se van a tornar vamos a decir, van a reducir su diámetro y por tal motivo entonces la sangre se va a mantener dentro de los espacios vasculares de este tejido eréctil. ¿Ok? En este momento también se puede estar liberando el preeyaculado, ¿verdad? Que este ayuda a mantener lubricado la uretra durante el proceso de de la cópula, en este caso, ¿verdad? O de la eyaculación. También hay que saber que este preeyaculado es vamos a decir, es un líquido que también ayuda a el proceso de la lubricación durante la actividad sexual. Bueno, esto es nada más solo para que vean, por ejemplo, un pene en estado flácido. Usualmente los espacios laberínticos van a estar aplastados, comprimidos. El flujo venoso pues va a estar aumentado. Vamos a decir que es prácticamente normal, que es el de rutina, ¿no? Las arterias helicoidales no van a estar tan abiertas porque obviamente no se va a estar dando la liberación del óxido nítrico. Pero en el caso de la erección, obviamente va a haber mayor flujo hacia estos espacios. Vean ustedes que el músculo liso aquí ya se ve dilatado, pero obviamente esto está relajado, entonces permite mayor cantidad de sangre, ¿verdad? Que haya mayor cantidad de sangre a nivel del tejido eréctil y que estas venas, cuando esto se llena de sangre, se comprimen las venas que van a sacar hacia la región dorsal del pene. Entonces, de esta manera, pues causa la erección del pene. Esto es desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos el óxido nítrico. De alguna forma, los nervios van a producir el óxido nítrico, las células endoteliales van a producir óxido nítrico por estímulos, ¿verdad? Y entonces este óxido nítrico va a entrar a las células de músculo liso que se encuentran rodeando los sinusoides. Aquí tenemos el tejido endotelial. Este óxido nítrico va a viajar de una célula a otra a través de estas uniones intersticiales, de estos conexones o de estas uniones de hendidura. Recuerden que es lo mismo que en la célula de músculo liso. Entonces, de esta manera esta va a ser la primera respuesta, ¿no? Adentro de la célula, vean ustedes que el aumento de este óxido nítrico va a inducir a una enzima que se llama guanilato ciclasa para que rompa el GTP o el guanosina trifosfato y forme guanosina monofosfato cíclico o GMP cíclico. Y entonces de alguna u otra manera, va a poner en marcha mayor almacenamiento de calcio o mayor secuestro de calcio. El calcio que estaba dentro de la célula lo va a mandar a vesículas, que pueden ser caviolas, como por ejemplo, ¿verdad? Recuerden que las caviolas ayudan al almacenamiento de calcio, pero también se puede almacenar en otros sistemas endomembranales, otros organelos de membrana, ¿no? Entonces, este calcio va a ser almacenado, va a ser secuestrado. Entonces, la baja concentración de calcio adentro de la célula va a impedir de que haya una interacción adecuada entre la actina y la miosina y por ende va a hacer que el músculo pues
se relaje. Obviamente el músculo relajado va a presionar las venas que van a permitir el drenado de la sangre eh, hacia la región de la periferia del pene, ¿verdad? Obviamente para llegar a la vena dorsal del pene. La sangre entonces se va a acumular en estos sinusoides o en estos espacios laberínticos. Entonces en ese momento el pene ya va a estar erecto, ¿no? Existe una enzima que se llama fosfodiesterasa que se encarga de degradar el GMP cíclico y al degradarlo entonces eh, impide, ¿verdad?, la relajación y vuelve nuevamente el proceso de la destumescencia, que eso es lo que posteriormente vamos a mencionar. Entonces la eyaculación ocurre en este caso siempre por el sistema nervioso autónomo, pero ya no va a ser el parasimpático, sino que en este caso se encarga el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Cuando el simpático se activa, se contrae el músculo liso de todo el sistema genital interno de manera brusca, y esto también va a incluir el esfínter de la vejiga, entonces va a permitir de que haya el expulsado, ¿verdad?, de la secreción de estas glándulas, principalmente de la próstata, así como de las vesículas seminales y obviamente los espermatozoides para formar lo que conocemos con el nombre de semen o esperma. El músculo bulbo esponjoso también se va a contraer y de esta manera pues se va a expulsar el semen a través de la uretra. Luego de que esto ocurre, pues ya el estímulo nervioso pues ha disminuido, viene el sistema nervioso parasimpático, deja de liberar el óxido nítrico, entonces viene la apertura nuevamente de esta anastomosis arteriovenosa y la sangre va a ser evacuada de los tejidos eréctiles hacia el sistema venoso. Entonces de esta manera se pierde la erección, ¿verdad? Y vuelve nuevamente la destumescencia, ¿verdad?, del estado flácido del pene. Entonces, con esto, hasta acá hemos hablado del pene, que ya conocemos un poco de la histología y de las funciones que éste ocupa. Vamos a hablar ahora de los órganos internos del aparato reproductor masculino y empezamos a enumerarlos, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, el testículo, los conductos acá, que más adelante los vamos a ver, el epidídimo, el conducto deferente, luego tenemos el conducto eyaculador, las vesículas seminales, la próstata, la uretra, obviamente, y las glándulas bulbouretrales. Empezamos a hablar del testículo. Bueno, ya sabemos que son dos testículos, están colgando en el escroto, usualmente el izquierdo puede estar 1 a 2 centímetros más abajo que el derecho, ¿verdad? Y eso en casi la mitad de la población, ¿verdad? De los hombres, pues este testículo va a tener esta conformación, ¿no? Y tiene básicamente relación con la embriogénesis. Se dice que el testículo izquierdo es el que empieza a descender, ¿verdad? Pero esto, pues, no es algo como monótono, es decir, puede ser variable. Estos usualmente tienen esta medida, ¿no? De 4 centímetros de largo, pueden tener más o menos unos 3 centímetros de ancho por otros 2 a 3 centímetros de grosor, ¿verdad? Esto también son valores casi normales que vamos a encontrar en la literatura, ¿no? Tienen que saber que el testículo, cuando se forma en la cavidad abdominal, porque recuerden que desde el punto de vista embrionario, se forman allá muy cerca de las glándulas suprarrenales y están adheridos a una superficie de peritoneo que cuando ocurre el descenso del testículo durante la etapa fetal, embrionaria fetal, los testículos obviamente van a rodearse parcialmente de este peritoneo y se lo van a traer arrastrado hacia el escroto para formar una membrana que recibe el nombre de membrana vaginal, ¿ok? O túnica vaginal. Bueno, el peso normal es de aproximadamente 40 gramos cada testículo. Desde el punto de vista embriológico y genético, vamos a decir que la expresión de un gen que se llama gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y, impide de que estos testículos en el embrión formen, obviamente, gónadas femeninas o formen, en este caso, ovarios, ¿no? Entonces, este va a codificar para los factores determinantes testiculares que van a inducir a formación de túbulos seminíferos en vez de formación de estroma y folículos, ¿verdad? En este caso, de células primordiales, ¿verdad? Foliculares primordiales.
Y bueno, las funciones de los testículos, la básica es producir espermatozoides y producir testosterona, ¿ok? Estas son funciones vistas de manera general. Hay funciones más específicas porque no solamente se produce testosterona, sino que también se pueden producir otras hormonas que más adelante vamos a conocer más a detalle. Y esto, bueno, el testículo, aquí tenemos la túnica vaginal, que ya dijimos que era esta especie de peritoneo, que usualmente forma un espacio, que es el espacio vaginalis, que casi siempre va a tener un líquido sedoso, ¿verdad? Que va a ser sintetizado siempre por la túnica vaginalis, que es un líquido claro, transparente, ¿ok? Que mantiene el testículo con una movilidad, ¿verdad? En esta cavidad, que es prácticamente una cavidad virtual. Esta cavidad, en el caso de algunas hernias, ¿ok? Puede mantenerse permeable, puede haber invaginación de intestino, puede haber fuga de líquido y formar algo que se llaman hidroceles, ¿ok? Que eso ya tiene que ver con pues patología, ¿verdad? Y eso lo van a ver ustedes más adelante. El testículo va a estar rodeado por una cápsula que recibe el nombre de túnica albuginea. La túnica albuginea, vean ustedes que forma unas especies de septos de tejido conectivo que divide el testículo en lobulíos. Este sería un lobulío, este sería otro lobulío, este sería otro lobulío, entonces así se van a formar lobulíos, ¿no? Aquí lo vemos, estos serían los lobulíos, cada uno de ellos, aquí vemos los septos de tejido conectivo, y vamos a decir que cada lobulío va a estar constituido por, en promedio, 4 túbulos seminíferos, pero así puede haber un túbulo nada más, pueden haber 2 nada más, 3 nada más, así como en algunos otros casos en los cuales también pueden haber 5 o 6 túbulos seminíferos por cada lobulío. Estos túbulos seminíferos, recuerden que es el lugar donde se encuentran las células germinales en proceso de, eh, de maduración, ¿verdad? En este caso están dando las mitosis, las meiosis, ¿ok? Y aquí también podemos identificar otros tejidos que más adelante vamos a profundizar mayormente, ¿no? A este nivel también la cápsula se va a engrosar y va a formar algo que recibe el nombre de hilio testicular, ¿ok? En el hilio testicular encontramos una red de vasos, que es la continuación de los túbulos seminíferos, que reciben el nombre de red testicular. Luego esta red testicular va a continuarse con una serie de conductos, que son estos que vemos acá, que se llaman conductos eferentes, para posteriormente estos drenar hacia el epidilio, ¿ok? Entonces luego en adelante vamos a continuar viendo esta parte de tejido conectivo. Entonces esta red testicular y los túbulos seminíferos están unidos a través de unos tubos que reciben el nombre de conductos rectos, que son estos de acá. Estos túbulos o conductos rectos están rodeados por un epitelio especializado que también vamos a conocer más adelante. Bueno, el hilio testicular también recibe el nombre de mediastino testicular, ¿ok? Solo para que sepan, esta puede ser una variación de nombres que encuentran ustedes en la literatura y pues así tienen que manejarlo. Esta es la cápsula, vemos que la túnica vaginal ya sabemos que es el saco seroso, ¿verdad? Que es mesotelio, que es un epitelio plano simple, que está sumamente lubricado, ¿ok? Y que permite la movilidad del testículo dentro del escroto. Luego tenemos la siguiente túnica, que también forma parte de la cápsula, que es esta que vemos acá, que es básicamente un tejido conectivo denso y regular, que es la túnica albuginea. Y por último, tenemos otro componente de la cápsula testicular que es la túnica vascular, que es esta que está acá. La túnica vascular es un tejido conectivo laxo-areolar. Y aquí vemos la diferencia de estos dos tejidos. Aquí se ve laxo, aquí se ve denso, ¿no? Entonces, este es un tejido conectivo laxo-areolar, muy vascularizado. A través de este van a viajar muchos vasos sanguíneos y a través de este también se va a dar la formación de tabiques de tejido conectivo que se van a introducir hacia, obviamente, el parénquima testicular para rodear directamente los túbulos seminíferos. ¿Ok? Y existe un tejido conectivo que rodea los túbulos seminíferos que se conoce con el nombre de túnica propia. Y este lo vamos a mencionar más adelante cuando hablemos más específicamente del túbulo seminífero. Y
Y bueno, aquí está lo que mencionaba. Este es el mediastino testicular. Recuerden que esta es una zona muy, muy engrosada donde encontramos la túnica albuginea pues más prominente. Ahí se va a albergar la red de testis. Ahí vemos el plexo venoso pampiniforme o gonadal, ¿verdad? Y la arteria gonadal que también son parte de este mediastino testicular. La red de testicular o red de testis, ¿no? También son parte. Aquí vemos la túnica albuginea, la túnica vascular, los tabiques, tejido conectivo. Son más o menos 250 compartimientos, lobulillos, y adentro tenemos los túbulos seminíferos, ¿verdad? Esto es una especie de resumen, los conductos deferentes, el epidídimo y el conducto deferente. Bueno, cada lobulillo, esto ya se los había mencionado, ¿verdad? Cada lobulillo tiene de 1 a 4 túbulos seminíferos y van a estar revestidos por un epitelio que recibe el nombre de epitelio seminífero. ¿Ok? En este epitelio seminífero, recuerden que es el lugar donde se va a dar la formación de los espermatozoides. Aquí vemos más claramente, este sería básicamente un lobulillo. Vean ustedes que son túbulos seminíferos que tienen extremos ciegos. ¿Ok? Y esto es importante porque estos túbulos no drenan acá a ningún lado, sino que donde van a continuar su trayecto es aquí a estos vasos rectos que drenan a este nivel, obviamente a la red testicular, para pasar posteriormente por los conductos eferentes y por último al epidídimo. Bueno, ahora vamos a hablar del túbulo seminífero. Cada testículo posee más o menos o en promedio unos 500 túbulos seminíferos que tienen cada uno aproximadamente entre 30 a 70 centímetros de longitud y entre 150 a 250 micrómetros de diámetro. Y están sumergidos en un tejido conectivo laxo muy, muy vascularizado. ¿Ok? La pared del tejido conjuntivo de cada uno de estos túbulos seminíferos es denominada túnica propia, ¿ok? Que es aquella que les mencioné, ¿ok? Y que va a estar rodeada básicamente por una lámina basal, que va a ser la que va a dividir el tejido conectivo del epitelio seminífero, ¿ok? Hacia la parte interna tenemos entonces el epitelio seminífero. Y el epitelio seminífero va a estar constituido básicamente por dos poblaciones o por dos tipos celulares, ¿ok? La primera población celular se llaman células de Sertoli, son conocidas como células de sostén. Y la siguiente población serían las células germinales o células espermatógenas que se encuentran en diferentes estadios de los procesos de diferenciación para llegar a la formación de un espermatozoide final. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos entonces, son túbulos seminíferos. Recuerden que estos son túbulos sumamente contorneados. Y bueno, tenemos esta región hacia la periferia que es un tejido conectivo sumamente laxo, que forma algo que se llama intersticio testicular, para formar aquí un tejido conectivo un poquito más laxo, que está a este nivel, que recibe el nombre de túnica propia, ¿ok? Este tejido conectivo intersticial alberga otro grupo de células, pero ya están afuera del túbulo seminífero, que son estas que están acá, que reciben el nombre de células de Leydig. Aquí lo vemos más de cerca. Este es un túbulo seminífero cortado justamente en la región transversal, igual que este es un que se mira de un corte más oblicuo, ¿no? Y aquí lo vemos más de lejos. Aquí está la túnica albuginea, aquí tenemos la túnica vascular, aquí vemos un septo tabique tejido conectivo y luego vemos todos los túbulos seminíferos. Ok. Los túbulos seminíferos, vean ustedes que están constituidos o están revestidos por un epitelio germinal. El epitelio germinal es sumamente importante y tiene que estar completamente separado, obviamente a través de una lámina basal, que es esta que vemos acá, en el cual encontramos fibroblastos hacia la parte más interna, las células de Leydig, que son estas, y en algunos libros hablan de las células mioides, ¿ok? Las células mioides, que son células muy parecidas a los fibroblastos, pero tienen características de contracción, como que fueran células de músculo liso, pero no son células de músculo liso. Algunos otros libros también hacen alusión de que las células mioides
son células que únicamente se encuentran en algunos roedores y en algunos primates, ¿no? Así que los dejo a criterio de ustedes. Obviamente no les vamos a preguntar estos detalles porque no se encuentran claros a nivel del testículo humano. Bien, les mencionaba entonces los dos tipos de células que encontramos en el epitelio germinal. La primera es esta que está acá, que es una célula cilíndrica o que es una célula que usualmente es más alta que ancha, que se llama célula de Sertoli. Estas células de Sertoli, vayan viendo ustedes que forman una especie de plegamientos que permiten alojar a las células, a las siguientes células o las células que forman el segundo grupo de componentes, que serían las células germinales o las células espermatógenas, que son estas que están acá. Y habíamos mencionado que estas células se encontraban en diferentes estadios de la maduración del espermatozoide. Entonces vean ustedes, esto es más o menos lo que encontramos a nivel de la pared del túbulo seminífero. Hablemos ahora de las células de Sertoli. Ya dijimos que son células cilíndricas sumamente altas, que estas tienen directamente contacto, y aquí lo vemos, con la lámina basal. ¿Okay? La lámina basal va a estar adherida a través de hemiesmosomas y de uniones focales. Estas células se adhieren con otras células de Sertoli, entre ellas a través de uniones sumamente especializadas, ¿okay? Que pueden ser uniones, ya sean uniones adherentes, y también podemos tener uniones de anclaje, ¿verdad? O estas uniones herméticas o uniones estrechas. Estas uniones forman una especie de sellado y dividen el túbulo seminífero en dos compartimientos, ¿ok? En un compartimiento interno que se llama compartimiento yuxtaluminal y un compartimiento externo del túbulo seminífero que viene desde aquí para abajo, que se llama compartimiento basal. El compartimiento basal básicamente va a tener espermatogonias, ¿okay? Que usualmente están en proceso quiescentes, ¿verdad? O pueden estar en proceso de mitosis nada más, ¿ok? Las espermatogonias entran en proceso de mitosis. Entonces, como estas células de Sertoli, vean ustedes, se unen entre ellas para cerrar y dividir estos dos compartimientos, se han catalogado como células formadoras de la barrera hematotesticular. ¿Ok? Esto es muy importante porque estas células, vean ustedes que se encargan de cerrar estos dos compartimientos. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Bueno, número uno, las espermatogonias son células que tienen los mismos componentes antigénicos en su membrana. Y si viene un linfocito acá y conoce esta célula, dice, ah, sí, es una célula propia de mi cuerpo. Yo la reconozco porque tiene el mismo material genético, tiene los mismos marcadores de membrana celular y por ende no la voy a atacar. Pero ¿qué pasaría si este linfocito entrase y tuviese contacto con las células que se encuentran en proceso de meiosis? En este caso, los espermatocitos. Estos espermatocitos, recuerden que ya no van a tener el mismo material genético, y al no tener el mismo material genético, entonces se convierten en células extrañas para el sistema inmunitario, y por esta razón se forma una barrera que se llama barrera hematotesticular. ¿Ok? Si este linfocito toca un antígeno de esta célula, de este espermatocito, entonces puede suscitar una respuesta inmunitaria para atacar a esta célula, ¿ok? Se sabe que estos procesos eh, normalmente ocurren, pero son realmente procesos aislados, ¿ok? Y autolimitados. Pero si de alguna u otra forma no existieran las células de Sertoli, entonces no pudiese darse este proceso y entonces no habría una espermatogénesis adecuada porque habría una especie, y les digo especie porque no es realmente una respuesta autoinmunitaria, pero sí es una especie de respuesta autoinmunitaria en contra de todas estas células del testículo, ¿verdad? En este caso de los espermatocitos y de las espermátidas.
Bueno, regresando con la célula de Sertoli, estas células tienen abundantes receptores para testosterona y para una hormona que se llama hormona folículo estimulante, ¿no? La folículo estimulante, pues, es una hormona hipoficiaria, como ya conocen, que se encarga de estimular a la célula de Sertoli para que ésta cumpla sus funciones, ¿ok? Vamos a ver que tiene un montón de funciones. Entre ellas, una de las funciones importantes es la liberación de una proteína captadora de testosterona y que ayuda a mantener la testosterona a nivel de los túbulos seminíferos, en la luz de los túbulos seminíferos. Bueno, estas células casi siempre tienen un núcleo que, si lo vemos desde el punto de vista microscopiótico, lo vemos ovoide y basal, pero por microscopía electrónica o de manera ultraestructural, usualmente la membrana celular es un tanto irregular, incluso indentada, y pues casi siempre tienen un nucleolo que se mira evidente. Hay abundante retículo endoplásmico liso porque sintetiza moléculas a base de lípidos, así como mucho retículo endoplásmico rugoso, muchas mitocondrias. También tenemos un excelente, y esto quiero que lo subrayen, tenemos un excelente citoesqueleto que se encarga de formar todos estos pliegues entre cada una de las células, en los que obviamente encontramos abundantes eh, microfilamentos, ¿verdad? Así como también encontramos muchas filamentos intermedios y obviamente tenemos muchos microtúbulos. Estos microtúbulos son sumamente importantes porque ayudan a mantener erigidos principalmente a las espermátidas cuando están en el proceso de la espermiogénesis. Entonces vean ustedes que estas células pues, va a tener una serie de funciones sumamente importantes en base a todo lo que ya hemos mencionado desde el punto de vista estructural. Y bueno, hablar aquí de los retículos endoplásmicos, la lámina basal, el Golgi, que también está presente, los microtúbulos, bueno, las uniones especializadas, que ya se las he mencionado. Ahora, ¿cómo miraríamos nosotros estas células desde el punto de vista de microscopía óptica? Estas células casi siempre son células cilíndricas, ¿no? Recuerden que como son células cilíndricas, vamos a buscar a las células que tengan los núcleos menos alterados. Por ejemplo, estos núcleos de aquí ya no son núcleos normales, sino que son núcleos que están en profases. Esta de acá sería una célula de Sertoli, igual que esta de acá, igual que esta de acá son células de Sertoli. Y estas de acá prácticamente son el compartimiento basal. Y aquí ya vemos algunas células del compartimiento que se encuentra hacia la luz, ¿verdad? Que sería el yuxtaluminal. Bueno, básicamente, bueno, aquí podríamos mencionar otras o ver otras células de Sertoli. Estas de acá son células de Sertoli. Esta es una célula de Sertoli. Y estas son células germinativas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo más fotos. Estas son las funciones de las células de Sertoli. Básicamente ayudan a sostener, a proteger y también a alimentar a las espermatogonias que se encontraban hacia la membrana basal. ¿Ok? Cuando les digo alimentar, es que se encarga de sintetizar y segregar fructosa. ¿Ok? Es sumamente importante. También se encargan de fagocitar los restos celulares o los cuerpos residuales de las espermátidas, ¿verdad? Las espermátidas primero entran como células grandes y robustas, pero cuando salen del proceso de la espermiogénesis, salen como células muy pequeñas que han eliminado prácticamente estos componentes celulares, pero que estos forman parte posteriormente, ¿verdad?, de todo este proceso y se adhieren a las células de Sertoli. También facilitan la salida de las espermátidas maduras hacia los túbulos seminíferos en el proceso de la espermiación. ¿Ok? Forman la barrera hematotesticular, que también es una función sumamente importante, y también se encarga de segregar o sintetizar algunas sustancias, como por ejemplo la proteína fijadora de andrógenos o proteína fijadora de testosterona hacia la luz del túbulo seminífero. Y como les decía, ¿verdad? Ayuda a mantener las concentraciones altas de testosterona en el interior de los túbulos seminíferos. Otra es que sintetiza o segrega la transferrina testicular y se encarga de suministrar hierro a los gametos durante la maduración.
Y por último, se encarga también de sintetizar inhibina, activina, fructosa, como les había dicho, y la famosa hormona antimioleriana. Bueno, ya hablamos de la célula de Sertoli y ahora vamos a hablar un poco de las células germinativas. Y bueno, estas células son las células más numerosas de los túbulos seminíferos. Vamos a ver que estas células se encargan de formar los espermatozoides y estas se dan básicamente en tres fases o en tres procesos. Estos procesos, todas las células lo tienen que seguir y empiezan principalmente a nivel del compartimiento basal, en el cual se da el proceso que se llama espermatocitogenia, ¿verdad? Que básicamente es el proceso de la creación de espermatocitos y estos se dan en el compartimiento basal, como les digo, ¿verdad? La creación de los espermatocitos primarios se da a partir de espermatogonias. Recuerden que las espermatogonias son las células del compartimiento basal. Estas células espermatogonias pueden ser de varios tipos y lo vamos a mencionar más adelante. Pueden estarse autorrenovando, autoduplicando o de alguna forma convertirse en células claras para posteriormente sintetizar o formar, mejor dicho, a través de mitosis, espermatocitos primarios. Ok, el espermatocito primario posteriormente va a cambiar del compartimiento basal al compartimiento yuxtaluminal para entrar en procesos de meiosis, que ya serían básicamente los procesos que ya se dan adentro de la luz del túbulo seminífero, es decir, en el compartimento yuxtaluminal, para formar a través de dos procesos de meiosis las famosas espermátidas, que ya son células haploides y que a partir de estas obviamente se van a formar los espermatozoides, ¿ok? Estas espermátidas posteriormente son sometidas a cambios morfológicos, a, a cambios citológicos más específicos en un proceso que se llama espermiogenia, ¿ok? La espermiogenia entonces es el proceso de transformación de estas espermátidas hacia espermatozoides maduros, ¿ok? Entonces, estos son los tres procesos por el cual las células germinativas o células germinales o células espermatógenas, pues cursan para formar espermatozoides maduros. Entonces aquí vemos las espermatogonias. Recuerden que esto ocurre en el compartimiento luminal. Vemos de que pueden ser de tres tipos. Hablamos de unas células que se llaman células tipo A oscuras, otras que se llaman células tipo A pálidas o claras y las tipo B. ¿Ok? Entonces, vean ustedes como, por ejemplo, las células tipo A oscuras son las células menos maduras y básicamente son las células que se encargan de renovar las poblaciones de las espermatogonias. Estas espermatogonias tipo A oscuras usualmente están en estado quiescente o dormidas en una etapa que conocemos como G-out o G0, que recuerdan del primer parcial. Cuando estas células se inducen para su activación o para que éstas vuelvan a entrar eh, a un ciclo celular, entonces van a formar a las células tipo A pálidas o claras tipo A, ¿no? Estas células ya son, vamos a decir, hijas de estas células. Aquí vemos como, por ejemplo, estas mismas se pueden autorrenovar, por ejemplo, las tipo A oscuras o una tipo A oscura, esta puede formar una tipo A clara o pálida. Esta pues ya tiene una característica morfológica un tanto más peculiar y vamos a decir que los núcleos tienen tendencia a verse un poquito más aplanados y esto es muy importante y nos ayuda a reconocer esta célula en cortes histológicos bien hechos. Vamos a ver que pues usualmente es aplanado, pero en algunas ocasiones puede verse ovalado, ¿ok? Y la presencia de abundante eucromatina nos ayuda a determinar que no es una célula B oscura. Recordar que esta célula B oscura lo que más tiene son ribosomas y por eso es que se mira oscura, es muy, muy basófila y tiene muy poco
citoplasma, realmente muy poco citoplasma. Y por eso es una célula muy poco madura. Y en este caso, las tipo A pálidas son más maduras, tienen mayor eucromatina porque le interesa ya aumentar de su tamaño celular para formar los famosos espermatocitos primarios, ¿ok? Pero esto va a ocurrir después. Estas células tipo A pálidas tienen abundantes receptores de testosterona y son las células que principalmente están siendo estimuladas por medio de la testosterona para formar células o espermatogonias tipo B, que en este caso las espermatogonias tipo B son más evidentes, son las células que más abundan en el compartimiento basal y en este caso estas células pues ya tienen estos núcleos con mucha eucromatina, pues ya tienen todos los organelos que necesitan para ya posteriormente entrar en etapas de mitosis, porque estas células pueden formar más de ellas, pero ya ven ustedes que estas espermatogonias tipo B ya pueden convertirse en los espermatocitos primarios. Y cuando esto está ocurriendo, esta célula pasa del compartimiento basal al compartimiento yuxtaluminal. Bueno, aquí vemos un esquema muy bonito para ver que aquí tenemos, aquí dicen células mioides, ¿ok? Pero no son células mioides, los seres humanos. Las podemos conocer como fibroblastos peritubulares, así como aparecen acá. Tenemos la célula de Sertoli, aquí vemos cómo se unen entre ellas para dividir el compartimiento basal del compartimiento yuxtaluminal. Vean cómo forman estas especies de prolongaciones que se mantienen o se pueden adherir entre ellas, pero en este caso estas uniones van a ser menos fuertes. Aquí tenemos, por ejemplo, una espermatogonia tipo A pálida y tenemos una espermatogonia tipo B. Aquí no nos están, aquí tenemos, por ejemplo, esta sería una espermatogonia tipo A oscura, ¿ok? Solo para que recuerden cómo más o menos podrían observarse. Y luego tenemos el resto de células germinales en diferentes procesos de diferenciación celular. Y aquí, bueno, vemos a las espermatogonias. Aquí vemos algunas de ellas. Se encuentran hacia la región basal. Y aquí vemos cómo se mirarían más o menos las espermatogonias. Recuerden que estas están en proceso de mitosis, no de meiosis. Y bueno, una vez ya se ha formado el espermatocito primario, ya vienen los procesos de meiosis, ¿verdad? Aquí tenemos un espermatocito primario. Este entra a proceso de meiosis 1, para formar dos espermatocitos secundarios y luego este espermatocito secundario entra en un proceso de meiosis 2 para formar las espermátidas. Entonces, estos procesos de meiosis son sumamente importantes y vamos a entender rápidamente en qué consiste cada uno de ellos. Básicamente la meiosis 1 es cuando está ocurriendo el proceso de la migración del espermatocito primario, desde el compartimiento basal hacia el compartimiento yuxtaluminal, ocurre este movimiento, ¿verdad? A través de lo que es la primera meiosis o la meiosis 1. Ojo, este proceso recuerden que es una división celular modificada en el cual la profase tiene otras 5 fases, si ustedes recuerdan, el diploteno, diptoteno y todas estas fases que ya vimos en el primer parcial. Más o menos este proceso dura unos 22 días y luego viene el proceso de la anafase, y aquí es sumamente importante porque aquí es donde básicamente ocurre la segregación de los cromosomas, incluso los X y el Y, ¿verdad? Y luego se forma entonces el espermatocito secundario. Y luego tenemos un espermatocito secundario que ya, obviamente, estos están en el compartimiento yuxtaluminal del túbulo seminífero. ¿Ok? Y estas células son sometidas a, obviamente, meiosis 2. Y luego este espermatocito secundario va a formar, obviamente, las espermátidas, que ya son células haploides, y que van a iniciar el proceso de la espermiogenia. Entonces aquí es lo que vemos. Vean, tenemos esta serie del espermatocito primario. Aquí más o menos están ejemplificando cómo van las cromátidas. Vemos cromátidas no hermanas, ¿verdad? Que en este caso, cuando ya están en la meiosis 1, intercambian su material genético, lo entremezclan entre estas células para hacer estos
este entrecruzamiento, ¿verdad? Luego entonces, cuando esta célula inicia el proceso de la meiosis, recuerden que viene con 4 juegos de cromosomas, ¿verdad? Es decir, viene con 4N, ¿verdad? Luego esta pasa a la primera división meiótica, que la consideramos una división reduccional porque se está reduciendo el número de cromosomas a un número de cromosomas estable o normal, que en este caso va a ser un 2E o un 2N, 2 juegos de cromosomas. Luego, este espermatocito secundario entra a una nueva división celular sin pasar por una interfase como tal, es decir, no hay una fase de síntesis de ADN, por ende, esta célula no va a tener un doble juego de cromosomas, sino que simplemente va a tener 2C o 2N. Entonces, aquí vemos las cromátidas hermanas, más o menos cómo van a estar, para entender cómo posteriormente estas se van a separar al final de la meiosis 2. Y al final de la meiosis 2, entonces, se van a formar las espermátidas y que cada una de ellas va a tener una cromátida de cada uno de estos cromosomas, terminando con la formación de únicamente un juego de cromosomas por cada célula. Entonces, por cada espermatocito primario se van a formar 4 espermátidas, ¿ok? O 4 espermatocitos secundarios. Entonces, si les ponen ustedes, cada espermatocito secundario va a formar una espermátida. Cada espermatocito primario va a formar 4 espermátidas. Entonces, estas son algunas características citomorfológicas que tienen que tener en consideración para el entendimiento de su clase. Entonces, bueno, la espermiogenia, que ya es una vez que ya se han formado estas espermátidas, entonces estas células sufren una serie de cambios o una serie de modificaciones. Recuerden que el proceso de la espermiogenia ocurre en la región apical de la célula de Sertoli y se mantienen adheridas estas células a la célula de Sertoli para que la célula de Sertoli las esté nutriendo y también esta célula esté fagocitando los restos celulares, ¿no? Entonces existen varias fases, vamos a mencionar rápidamente estas fases. La primera fase, que es la fase Golgi. En este caso, el aparato de Golgi se va a agrupar, más o menos aquí se ve un esquema, se va a agrupar con todas estas vesículas para formar lo que posteriormente va a ser el acrosoma, ¿verdad? Además, aquí también comienza el centríolo a agruparse para posteriormente este centríolo formar el axonema flagelar. Luego tenemos la fase de capuchón, ¿ok? En la cual la vesícula acrosómica, que tenemos más o menos a este nivel, se inicia a juntar con la membrana nuclear. Y aquí la vemos pues un poco más clara. Luego tenemos la fase acrosómica como tal, en la cual el acrosoma envuelve completamente el núcleo. Aquí pues es muy importante, ¿verdad? Porque aparece algo que conocemos con el nombre de manguito, una vez que ya el acrosoma prácticamente envolvió todo eh, el núcleo de la célula, entonces aparece el famoso manguito. Ok, el manguito no es nada más y nada menos que esta acumulación de microtúbulos que permiten que el citoplasma, desde aquí se está formando, permiten que el citoplasma de esta célula comienza o se organice, mejor dicho, hacia la región posterior, a donde se está formando el famoso axonema, ¿verdad? Aquí a partir del centríolo. Entonces vean ustedes cómo este manguito continúa creciendo hacia la parte posterior y eso permite que haya una especie de remodelación del citoplasma y que este citoplasma vaya creciendo en dirección hacia el flagelo. Entonces se va a formar como una especie de anillo cerca de donde va a estar algo que se llama pieza principal y el lugar donde se va a formar posteriormente la vaina mitocondrial. ¿Ok? Vean que las mitocondrias pues en este momento permanecen distribuidas al azar, ¿verdad? Más que todo hacia la parte externa, redundante del citoplasma, pero posteriormente estas se van a ir hacia adentro de donde están formándose estos manguitos de tubulina, ¿verdad?
Y luego tenemos una fase de maduración en la cual estos restos de citoplasma que ya no va a ocupar esta espermátida para formar obviamente el espermatozoide, entonces estos restos de citoplasma los va a eliminar como cuerpos residuales. Y estos restos de citoplasma que ya no va a ocupar, posteriormente van a ser fagocitados y adheridos a las células de Sertoli para que éstas los reutilicen. Y así es, este es el resultado final. Vean, aquí tenemos la cabecita del espermatozoide, aquí tenemos toda esta región de la vaina de mitocondrias y luego tenemos la cola. ¿Okay? Recordar que estas células más o menos pues miden unos 65 micrómetros, ¿verdad? Ya formados la cabeza y la cola. Y obviamente son células haploides, ¿verdad? Porque ya solamente van a tener un juego de cromosomas, una cromátida eh, por cada eh, cromosoma, ¿no? Bien, la cabeza del espermatozoide es sumamente importante porque en ella se albergan una gran cantidad de enzimas. Aquí ya sabemos que la cabeza contiene el núcleo. Este es un núcleo con una gran cantidad de heterocromatina. Prácticamente la eucromatina aquí es casi nula, ¿ok? Incluso se forman espacios que se llaman vacuolas nucleares. Básicamente lo que hay aquí es como una especie de nucleoplasma, ¿ok? O de carioplasma, que es líquido. ¿Okay? Esta zona básicamente es un espacio que queda abierto, ¿verdad? Porque como la cromatina ya no está funcional en este momento, sino que se mantiene quiescente, ¿ok? Entonces forman estos espacios que se llaman vacuolas nucleares. Vean de que la cabeza tiene hacia este nivel el acrosoma y hay una membrana celular muy, muy delgadita. Este acrosoma es sumamente importante porque tiene muchas enzimas. Estas enzimas eh, eh, tienen las enzimas que son capaces de romper la zona P3, ¿verdad? O la ZP3 de la zona pelúcida, que vamos a ver posteriormente cuando miremos el sistema reproductor femenino, para que se dé el proceso de la fecundación. Vean ustedes de que los espermatozoides no son completamente redonditos. Si nosotros lo vemos desde arriba hacia abajo, entonces eh, vemos que tienen una forma redondeada. Pero si lo vemos de lado, entonces vean que es más que todo como aplastado, ¿verdad? Más o menos se ve de esta forma. Bueno, hay unas zonas que se llaman hojas posacrosómicas, que son las que van, ¿cómo se llama? Rodeando el núcleo en dirección hacia la vaina mitocondrial o hacia el cuello. Acá hay una pieza que se llama pieza de conexión, donde se encuentra el centríolo. Tenemos este centríolo que está obviamente eh, organizando todos estos microtúbulos. Aquí tenemos una especie de centrosoma donde se van a organizar todos estos axonemas. Recuerden nada más estos complejos de axonemas que forman, por ende, el flagelo. Y luego tenemos la vaina de mitocondrias, que esto pues, ya es parte de la vaina de mitocondrias como tal, ¿verdad? Como se los he mencionado. Entonces, bueno, este acrosoma, volviendo al acrosoma, tiene una serie de enzimas que son muy importantes. ¿Cuáles son estas enzimas? Recuerden que existe una enzima que se llama neuraminidasa, la hialuronidasa, la arilfosfatasa, arilsulfatasa, ¿ok? Y la acrosina, ¿ok? La acrosina es muy importante porque es una enzima muy similar a la tripsina que se encarga de romper algunas moléculas, principalmente proteínas. Aquí vemos que el espermatozoide como tal tiene 4 zonas. Eh, ya hemos mencionado, eh, tiene la cabeza, ya habíamos mencionado el cuello, que solamente es un cuello muy corto. Luego tenemos varias piezas que se llaman eh, pieza intermedia, ¿verdad? La pieza principal y la pieza terminal. Estas son las 4 partes de la cola, ¿ok? La cola como tal, ¿verdad? El cuello, aquí tenemos la pieza media o intermedia, la pieza principal y la pieza final. Este esquema es muy bonito porque nos enseña dónde está la cabeza, el cuello y toda esta que es la cola, ¿verdad? Bien, el cuello, recuerden que tiene el centríolo, que es aquí donde encontramos eh, básicamente el centríolo y las 9 columnas de las fibras densas que rodean
la vaina de mitocondrias. Y la pieza media, a este nivel, pues prácticamente tenemos el anillo de las piezas densas que rodean obviamente la vaina de mitocondrias y las fibras densas externas y obviamente la región del axonema central que va hacia la parte interna. Este axonema posteriormente continúa por el resto de la cola del espermatozoide y las mitocondrias, así como las fibras densas, en general el anillo, pues no pasan de la porción intermedia. Y así es como lo vemos. Aquí ya vemos cómo cambia la pieza intermedia, ¿verdad? Aquí tenemos la vaina de mitocondrias, pero estas mitocondrias dejan de aparecer y únicamente vemos las fibras densas y los microtúbulos del complejo axonal, ¿verdad? Aquí lo vemos más claro. Obviamente los axonemas, ¿verdad? Aquí tenemos en la porción terminal, cómo va la vaina, una especie de vaina fibrosa que tiene fibras densas, la llaman fibras densas 4, 5 y 6, y posteriormente cómo termina, ¿verdad? Prácticamente con el axonema. Recordar que el axonema tiene los cingletes centrales y los dupletes externos, obviamente, de los complejos de tubulina. Bueno, entonces, en el túbulo seminífero, valga la aclaración, y esto es sumamente importante porque esto estoy muy seguro que no se los han explicado de esta forma, ocurre el proceso de la formación de espermatozoides a través de un ciclo que se llama ciclo del epitelio seminífero. El ciclo del epitelio seminífero inicia con las divisiones de estas células a partir de las espermatogonias y pues estas se han relacionado a la sincronización de 6 especies de etapas. ¿Okay? Estas etapas son importantes porque se sabe que cada una de estas etapas cronometradamente dura más o menos unos 16 días. ¿Ok? Cada una de estas etapas dura 16 días, finalizando ya para terminar el ciclo, más o menos, ¿verdad? Dura unas 74 días aproximadamente. ¿Ok? Esto puede variar de libro a libro. Bueno, entonces cada etapa dura más o menos 16 días y cada una de estas etapas recibe el nombre de eh, ciclo, ¿verdad? Este es un ciclo que se llama ciclo del epitelio seminífero. Entonces, cada uno de estos ciclos pues va a llevar o va a conllevar a la formación de diferentes ondas espermatógenas, ¿ok? Esto lo voy a explicar más adelante con esquemas para que quede más claro. Entonces, entran dos conceptos importantes. El primero es el concepto de ciclo y el segundo es el concepto de ondas. Las ondas se dan en áreas específicas que van cambiando. Cada una de estas áreas que van avanzando en base a la longitud de una región, mientras que el ciclo van cambiando en base al tiempo. Y eso, como les digo, se lo voy a explicar con unos esquemas más adelante. Bien, la finalización de la espermatogenia ocurre más o menos de 4 a 4.6 ciclos. Entonces, esto va a conllevar, por último, a más o menos una duración de 64 a 72 días. ¿Verdad? Esto es un aproximado, pero lo que sí se sabe que dura 16 días, muy cronometrado es cada una de estas etapas. Y estas son algunas de estas etapas, ¿ok? A las etapas también las vamos a catalogar con el nombre de asociaciones celulares. ¿Qué es una asociación celular? Este grupo de células tiene una asociación diferente a este grupo de células. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, una célula de Sertoli que ya tiene aquí a este nivel espermátidas en proceso primario e intermedio de la maduración, así como obviamente espermatogonias y células. Aquí vemos estas, por ejemplo, son espermatocitos secundarios. Y si comparamos este estadio o esta asociación celular con esta pues tiene mayor cantidad de espermatocitos secundarios en paquiteno específicamente, y vemos que ya las espermátidas están prácticamente formando
espermatozoides ya finales, ¿verdad? Ya en proceso para terminar. Y aquí vemos las espermatogonias, pues que pueden estar en diferentes estadios de maduración. Estos dos son conocidos con el nombre de asociaciones celular o estadio 1 y estadio 2. Y como les dije que eran 6 estadios, vean cómo pueden ir variando uno de los estadios con otro. Por ejemplo, aquí tenemos un estadio o una asociación celular 3, donde prácticamente no hay espermátidas. Aquí tampoco. Aquí estas son espermátidas pues que están en proceso de, pues muy cercano, ¿verdad? Aquí tenemos más procesos de asociaciones celulares que son diferentes unos con otros, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo claro para poder entender cómo ocurren estos ciclos, cómo ocurren estas ondas celulares. Y en histología, ¿cómo lo vemos? Vemos, esta es una asociación, este grupo de células es una asociación muy parecido a este, muy diferente a esta asociación celular. ¿Ok? Entonces, en este túbulo seminífero, en este mismo corte transversal, podemos definir aproximadamente 3 a 4 ciclos, eh, ciclos o estadios, vamos a decirlo así, celulares, ¿verdad? Que son asociaciones celulares diferentes en este epitelio seminífero. Y aquí es donde vienen estos conceptos sumamente importantes. En los roedores se ha visto que estos ciclos celulares ocurren de manera longitudinal y tienen un orden consecutivo en el cual este es un túbulo seminífero cortado transversalmente, aquí lo vemos longitudinal, y vemos un estadio 1, luego tenemos un estadio 2, luego tenemos un estadio 3. Esto es una disposición de estadios a nivel de los roedores. En los seres humanos, estos estadios cursan de manera helicoidal y hacen esto. Estadio 1, estadio 4, estadio 3. Entonces, estos tres estadios se van a solapar en un mismo túbulo seminífero al punto de que cuando nosotros hacemos un corte transversal de un túbulo seminífero, en un mismo corte podemos identificar varios estadios a la vez, así como lo vemos acá. Estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Y de esta manera, un corte transversal puede tener más de una asociación celular en un corte, así como se los había mostrado en esta imagen. Entonces, de esta manera empiezan a aparecer esto, ¿verdad? Entonces, esto correspondería a una onda de células. ¿Por qué? Porque sigue una misma dirección, ¿ok? Mientras que el crecimiento o la división de estas células, de estas asociaciones celulares, ocurre en forma de ciclos. Y bueno, aquí vemos muchos estadios, ¿verdad? Aquí vemos una asociación celular, aquí vemos otra asociación celular que es muy diferente a esta asociación celular, y ven ustedes que esto ocurre de manera muy ordenada, ¿okay? Que sufre una especie de ciclo. Entonces, un ciclo espermatogénico ocurre a lo largo del tiempo, en un mismo lugar, en un mismo corte transversal, en un tiempo, en un punto determinado, ocurren varios cambios asociados a varias poblaciones celulares o a varias asociaciones celulares, ¿ok? Entonces, estos cambios se producen conforme las estirpes de las células germinales se van solapando en los procesos de desarrollo, así como lo vemos aquí. Y este ciclo en este corte pues puede ser de una forma y más adelante pues va a ser de otra forma. Recuerden que en los seres humanos es de forma helicoidal. Las ondas lo hacen de forma diferente porque los cambios ocurren en base a la distancia, no ocurren en un punto como tal, sino que existen, por ejemplo, estas células en todo este corte transversal van a ser estadio 1 y estas van a ser estadio 2, 3, 4 y luego viene nuevamente 1, 2, 3, 4 y así con diferentes asociaciones celulares, ¿ok? Esto es más o menos dos conceptos diferentes. Recuerden que en seres humanos ocurren ciclos específicamente con características obviamente de solapamiento de asociaciones celulares. Y recuerden, ¿verdad? Que tenemos varias asociaciones celulares
en diferentes cortes de túbulos seminíferos. Bueno, entonces hasta aquí hemos terminado túbulos seminíferos y ahora vamos a hablar del intersticio del testículo. Recuerden que el intersticio del testículo es un tejido conectivo laxo areolar constituyendo el intersticio testicular, en el cual vamos a encontrar muchos fibroblastos, vasos sanguíneos, fibras nerviosas, pero ojo, vamos a encontrar a estas celulitas que vemos de acá, que son células de Leydig. Las células de Leydig son células poliédricas, es decir, que no tienen un tamaño o una forma tan eh, regular, pueden ser variables, que tienen usualmente un citoplasma rosado, muy rosado, ok, es muy eosinofílico y esto se debe a que tiene mucho sistema endomembranal, específicamente mitocondrias, retículo endoplásmico liso, así como vesículas que están conteniendo ciertos materiales. Se ha caracterizado también que estas células contienen unas especies de cristales que son proteínas que se han cristalizado y forman estas estructuras que ven acá, que se miran como alargadas, que reciben el nombre de cristales de Reinke. ¿Ok? Estos cristales de Reinke no se van a observar en todos los cortes de testículo, ¿verdad? Sino que se van a encontrar, por ejemplo, en testículos de un individuo pues mayor, usualmente porque son proteínas que de alguna manera se han cristalizado y pues han perdurado por más tiempo en esta célula, ¿verdad? Aquí vemos las células de Leydig, vasos sanguíneos, en este caso esta es una arteriola por el tamaño de una arteriola. Aquí está microscopía electrónica de manera ultraestructural, como vemos todas estas vesículas, mitocondrias y esto sería un retículo endoplásmico liso. Aquí vemos algunos cristales de Reinke. Y aquí vemos otras células, ¿verdad? Recuerden este citoplasma sumamente rosado. Los núcleos usualmente son redonditos, tienen bastante EU y heterocromatina, ¿verdad? Pero son células muy metabólicamente activas. Incluso tienen nucleolos marcados evidentes. Aquí se miran mucho más bonitos los cristales de Reinke, ¿verdad? En estas células, pues podemos observar, estos son los cristales de Reinke. Bueno, estas células se encargan básicamente de elaborar esteroides. Estos esteroides son sumamente importantes porque se encargan de dar características masculinas a los hombres. Estructuralmente estas células tienen muchos receptores para prolactina y para hormona luteinizante, que son las principales dos hormonas que se encargan de regular la función de las células de Leydig. Recuerden que la LH es una hormona sintetizada en la hipófisis y la prolactina también es otra hormona sintetizada en la adenohipófisis. Bien, estas células de Leydig tienen como producto final la producción de andrógenos, principalmente de testosterona. Y esto lo hace a través de muchos mecanismos, ¿no? Uno de ellos es que a través del colesterol que entra a la célula, vean ustedes, el colesterol entra y tiene contacto con una enzima que se llama la colesterol-esterasa, o sea que se encarga de esterificar el colesterol. Entonces lo lleva a formar gotículas grandes. ¿Okay? Estas gotículas grandes, de cualquier forma, pues pueden tener contacto con cualquier enzima y pues formar cualquier molécula derivada del colesterol. En este caso, el colesterol es llevado al retículo endoplásmico liso, donde aquí es donde principalmente se da la síntesis de testosterona, que esta va a salir y va a hacer sus funciones a través de forma endocrina, ¿no? También puede ser metabolizado junto a otros ácidos grasos, ¿verdad? Para formar, obviamente, eh, cualquier molécula derivada de colesterol. Vean que estos ácidos grasos entran del torrente sanguíneo, son metabolizados en el retículo endoplásmico liso y en el retículo endoplásmico liso son convertidos a colesterol para posteriormente esterificarlo, ¿verdad? Y que haga sus funciones más específicas. También se ha hablado de una molécula que se llama STAR, que es una proteína reguladora esteroidogénica aguda que es sintetizada en ribosomas y que ésta se une al colesterol y este lo lleva hacia
la mitocondria, para que en ella se produzca, obviamente, moléculas como, por ejemplo, la pregnenolona, es sumamente importante, ¿no? Bueno, hay un dato interesante que la mutación de esta STAR se ha asociado a una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que es muy característica en algunos recién nacidos, ¿no? Que nacen con las glándulas suprarrenales pues bien grandes y con características clínicas específicas. Entonces, de esta manera vean ustedes cómo funciona la célula de Leydig. Bueno, desde el punto de vista de la histofisiología, el testículo produce más o menos unos 100 millones de espermatozoides al día. Y todos estos procesos van a estar regulados por estas hormonas hipofisiales. Recuerden que son gonadotropas y son sintetizadas en células basófilas de la adenohipófisis. La LH actúa directamente sobre las células de Leydig y la FSH actúa, recuerden, sobre las células de Sertoli para que éste estimule la fabricación y la expulsión de la proteína fijadora de andrógenos y que obviamente, ¿verdad?, impida de que la testosterona abandone la luz de los túbulos seminíferos para que se mantenga en contacto con los espermatozoides o todas estas células germinales para que pues ocurran procesos de maduración y adecuación del espermatozoide de una manera adecuada. La testosterona tiene muchas funciones. A nivel del túbulo seminífero, obviamente, estimula las funciones a nivel de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Así como las funciones de todos los órganos internos del aparato reproductor masculino. También es responsable de las características sexuales secundarias, por ejemplo, que crezca el vello masculino, la barba, la voz que sea más grave, el aumento de la masa muscular. También, bueno, esto mencionamos que estimulaba las mismas células de Sertoli y también es necesaria para un correcto funcionamiento de las vesículas seminales, de la próstata y de las glándulas bulbouretrales, ¿verdad? Porque ya lo hemos mencionado que ayuda a las funciones a nivel del aparato reproductor masculino. Y esta es una manera rápida de entender cómo interactúan estas hormonas gonadotropas a nivel de este que se llama eje hipotálamo hipófisis testículo. Normalmente recuerden que a nivel del hipotálamo se va a estar dando la liberación de una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropina, que va a estimular la adenohipófisis para que ésta sintetice gonadotropas. Recuerden que aquí están las células gonadotropas que van a liberar LH o FSH. La LH actúa sobre células de Sertoli, ¿verdad? Células de Leydig. Bueno, aquí me parece que hay una confusión. Y ahora sí, ya se los cambié. La LH, recuerden que actúa sobre células intersticiales para inducir a la producción de testosterona. Y la FSH actúa en células de Sertoli para inducir obviamente a la formación de espermatozoides y que estos mantengan las concentraciones normales de testosterona a nivel de los túbulos seminíferos. Recuerden que, bueno, de alguna u otra forma, estas hormonas, al actuar sobre estos componentes, pues van a liberar otras moléculas, otras hormonas, principalmente las células de Sertoli que pueden liberar, por ejemplo, activina para inducir a la liberación de mayor cantidad de hormonas hipofisiarias, así como otra que se llama inhibina, que en este caso la inhibina, obviamente, como su nombre lo dice, va a inhibir las concentraciones o las funciones de las células gonadotropas y las neuronas del hipotálamo para que liberen estas hormonas. Entonces, recuerden, activina ayuda, obviamente, a que se dé un proceso de activación de retroalimentación positiva y la inhibina, pues obviamente lo hace lo contrario, ¿no? Activina e inhibina son dos hormonas sintetizadas por células de Sertoli. Y aquí está, ¿verdad? Esta es la misma forma y como lo hemos visto. Aquí es la FSH a nivel del testículo, células de Sertoli, y la LH a nivel de las células de Leydig. Y aquí es como ocurre, por ejemplo, la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Actúa sobre las células basófilas de la adenohipófisis para que liberen FSH o LH. Bueno, continuando entonces,
Una vez que ya sale del túbulo seminífero, recuerden que pasa hacia los tubos rectos, ¿verdad? Los tubos rectos es el lugar donde ocurre la transición de un epitelio germinal a un epitelio, vamos a decir, únicamente de revestimiento. Entonces, esa transición está revestida por un epitelio conocido como epitelio de solo Sertoli. ¿Ok? Es un epitelio de solo Sertoli. Esto es bien interesante porque, bueno, aquí vemos cómo todavía hay algunas células espermatógenas, pero a medida va avanzando, se pierden las células espermatógenas y únicamente encontramos células de Sertoli, nada más células de Sertoli. Entonces vemos que son células cilíndricas, vean que son más altas que anchas, que mantienen sus uniones de intersticios, siempre formando esta barrera que ya conocemos. ¿Ok? Obviamente tienen tendencia a ir bajando a medida va avanzando y posteriormente este va a cambiar cuando ya está muy cerca de la red de testis a un epitelio cúbico simple que también van a ser células de Sertoli, ¿ok? En el tubo recto entonces el epitelio básicamente van a ser células de Sertoli que pueden ser células cilíndricas o células cúbicas, así como lo vemos en esta imagen. Aquí estas células cúbicas usualmente tienen una serie de microvellosidades y en algunas ocasiones se ha visto que pueden tener un cilio, ¿ok? Y esto básicamente para detectar concentraciones de testosterona a nivel de los túbulos seminíferos. Y luego, obviamente, estos tubos rectos, aquí un tubo recto muy corto, aquí vemos cómo el tubo recto continúa con células de Sertoli, pero son células de Sertoli cúbicas. Okay, recuerden que es un epitelio especializado con células de Sertoli, ¿verdad? Aquí mencionaba las microvellosidades. Dice flagelo único, pero realmente es un cilio, ¿no? Es un cilio, así tenemos que manejarlo. Y esto se va a continuar posteriormente con la red de testis, ¿no? La red de testis son espacios laberínticos, que por ejemplo este acá conecta con este, que es procedente de este otro lado. Entonces son áreas laberínticas que van a estar revestidas básicamente por un epitelio cúbico simple, muy similar al de los tubos rectos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se da la transición, el túbulo seminífero, que es, digamos, este de acá, estos túbulos seminíferos, luego vemos aquí un tubo recto, este es un tubo recto, vemos cómo ocurre la transición y por último vemos la red de testis. Esta red de testis básicamente es el epitelio y aquí tenemos un poquito de tejido conectivo laxo areolar. Luego tenemos los conductivos eferentes. Los conductivos eferentes son a continuación de estos túbulos, de esta red testicular o red de testis. Más o menos salen unos 10 a 20 túbulos eferentes que perforan la túnica aquí a este nivel, la túnica albuginea, ¿verdad? Para sacar los espermatozoides de toda esta red testicular. A este nivel encontramos básicamente células epiteliales revistiendo, que son células epiteliales cúbicas no ciliadas y que a medida va avanzando se van convirtiendo en células cilíndricas ciliadas, ¿ok? Eh, Casi siempre tienen un tejido, una lámina propia de tejido conectivo laxo-areolar con algunas pocas fibras de músculo liso de manera circular, ¿ok? Esa es una característica interesante de estos conductos eferentes. Aquí vemos, por ejemplo, este es un conducto eferente. Vemos que el epitelio pues ya va siendo un poquito más alto, es decir, ya viene siendo un poco más cilíndrico, que trae algunos cilios. Aquí se logran identificar algunos cilios. Y este lo podemos diferenciar muy claramente de este que es el epidídimo, porque obviamente el epidídimo, vean ustedes que es mucho más alta la célula y obviamente tiene una conformación pseudoestratificada, principalmente aquí a este nivel. Y vamos a entender por qué pseudoestratificada específicamente a nivel del epidídimo. Y aquí vemos, estos serían tubos, conductos eferentes y este sería el famoso epidídimo. Entonces aquí tenemos los dos conductos. Vean cómo difiere un conducto del otro. Aquí tenemos este tejido conectivo de la lámina propia que es sumamente laxo. Aquí pues puede ser un poco similar el del epidídimo.
Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Mañana vamos a continuar con el tejido, con el epidídimo y con el resto de estructuras de los órganos genitales internos. Y vamos a darles también una clase de glándula mamaria. Si tienen dudas, recuerden hacerlas a través de la plataforma y por ahí se las voy a contestar. Que tengan feliz día.